Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Se supone que si la próxima semana va a haber convite en Medellín, si la próxima semana van a estar algunos jugadores ya reunidos en la capital antioqueña, pues la convocatoria tendría que salir entre hoy y mañana. Por lo menos en la federación piensan así. Al final, quien toma la decisión de convocar es el técnico. Pero consultado el asunto con los federativos, con el comité ejecutivo, me he encontrado que todos esperan convocatoria entre hoy y mañana. Pero podría no darla. Y de todas maneras, miércoles, qué sé yo, la próxima semana en Medellín ir apareciendo los jugadores. Pero lo normal, piensan en federación, es que entre hoy y mañana salga esa convocatoria y también quede claro que jugadores tendrán vacaciones útiles en Medellín. Y son vacaciones porque son vacaciones. Porque después de terminadas las ligas, los jugadores tienen derecho a 8 días mínimo de descanso, que algunos van a hipotecar precisamente para mantenerse en ritmo de competencia, aunque por 8 días de vacaciones no se pierde nada. Pero aquí hemos tenido jugadores en selección con 6 meses sin jugar un partido. Entonces no tendría por qué asustar al técnico ni a nadie que un jugador como Lucho, por ejemplo, termine este fin de semana su premier y descanse 8 días. No va a perder ninguna forma. Pero la federación está dispuesta a darle todas las herramientas a Lorenzo y a cualquiera. Eso ya lo hemos explicado aquí. Y lo hemos visto. El calendario, por ejemplo, de la sub-20 de preparación les había adelantado que se iban a ir para Egipto y se van para Egipto. Van a jugar 4 partidos en Egipto. Partidos de preparación. Y había pensado el técnico que de pronto se podrían hacer un par de partidos más contra selecciones europeas y no está del todo descartado. Entonces la federación les entrega las herramientas a la sub-20 para que haga sus partidos en Egipto. Qué bueno. Y los que quiera hacer o pueda hacer. Y la contratación de los rivales que se puedan contratar. Y lo mismo pasa con Lorenzo. Si el señor quiere reunir en Medellín 3-4 días a unos jugadores, pues le van a dar todas las facilidades sin ningún problema. El tema es cuándo va a convocar. Si lo va a hacer este fin de semana o lo deja y lo reúne y ya está. Como hay tantas cosas clandestinas alrededor de todo esto. Sobre la sub-17 femenina, pues sí, la federación le ha entregado a todas las selecciones masculinas y femeninas las herramientas para que hagan unas muy buenas competencias, para que las preparaciones sean generosas y completas. Y gracias a esas preparaciones, llegar a la competencia y ganar algo. Hasta ahora ninguna ha cumplido. Ninguna. Sí, con las clasificaciones sí. Y ya lo celebramos. Y eso lo mencionamos ayer, creo. Y la federación sacó un comunicado esta semana, alborozada por las clasificaciones de sus selecciones. No contó ahí la de mayores, que de todas maneras va a clasificar al Mundial. Pero sí hay una asignatura pendiente, y es la de los títulos. Ni con una ni con otra. Ni con las femeninas ni con las masculinas. Ni siquiera haciendo los torneos en casa. Todavía tiene opción, imagino, la sub-17, que ayer perdió ante Paraguay. Yo no las he visto jugar, por lo tanto no sé si sea un buen equipo o no. Lo que sí sé es que ya consiguió la clasificación al Mundial, correcto, como en otras categorías, en el femenino y en el masculino, pero no ganamos títulos. Así hagamos torneos en casa. Y uno supone que jugando en casa tiene una ventaja. 1, 2 o 3 ventajas. O 4 o 5 o 6. Tiene ventajas. Y que eso tendría que ser aprovechado para ganar algún título. Hasta ahora, la federación cuenta sus éxitos por clasificaciones, pero no cuenta sus éxitos por títulos. Y yo sé que eso también tiene
acongojados por un lado y angustiados por el otro a los dirigentes. Porque dicen, les entregamos todo, a los técnicos, a los jugadores, a las jugadoras. Les damos todas las herramientas para que puedan hacer una buena preparación. Y de hecho la hacen. Llega la competencia y no se puede redondear con un título. Esa es la mentalidad campeona de la que ha hablado este programa desde hace rato y ha utilizado frases y términos del presidente de la Federación para manifestar un anhelo de todos. No solamente es un anhelo federativo, es un anhelo de el país que quiere ser campeón y no ganamos nada. Ni en sub-17, ni en sub-20, ni en mayores, ni en masculino, ni en femenino, ni en nada. Vamos a tener que apurarlos un poquito más. Menos condescendencia, menos gracias guerreros y guerreras, y más, bueno, vamos a hacer la tarea, y vamos a hacer la tarea completa. Que se acabe el casi, que se acabe el que nos robaron, el gol de Yepes, el penalti de Córdoba, y todos esos versos y mentiras que son las que ocultan una mediocridad, es así, inocultable. Tratan de ocultar lo inocultable. Bueno, esperamos entonces que algún meritorio aparezca, ¿no? Los meritorios están ahí. Vamos a ver si alguno de esos meritorios aparece en la convocatoria del señor Lorenzo. Meritorios tenemos por cantidades y todos muy buenos, que nos pueden dar una mano en lo que viene. Procedimiento que da resultado no se cambia, pero procedimiento que no da resultado hay que cambiarlo. Hoy el diario Sport de Barcelona trata en una página de explicar por qué razón prefiere el Barcelona gastarse, si es que se los puede gastar, porque es que no se sabe todavía si se los pueda gastar o no, 85 millones de euros en Lucho Díaz y no 50 en Nico Williams. Siendo Nico Williams un jugador excelente, jugador de selección, tan importante como Lamine Yamal, y que además, precisamente por ser jugador de selección y de compartir con los de selección que juegan en Barcelona, ya estaría gran parte del trabajo hecho, los automatismos y la comunicación. Entonces trata de explicar Sport el por qué optan como opción 1 Lucho Díaz y no Nico Williams, teniendo esa ventaja de ya la comunicación establecida en selección con algunos jugadores del Barcelona. Y después de idas y vueltas y de algún equilibrismo de lenguaje, rematan escribiendo lo siguiente. Atenti. El mensaje no deja lugar a dobles lecturas. La apuesta blaugrana por Luis Díaz es una cuestión futbolística y estructural. Se valora su madurez. 28 años del colombiano frente a los 22 del futbolista del Athletic de Bilbao, Nico Williams. En una plantilla de talento precoz, como la actual del Barcelona. Los Cubarsí, Lamine, Marc Bernal, Casado, Valde, y mencionan a los pelaos, a los jóvenes. Se considera que el Guajiro, tras firmar su mejor año en Anfield, tiene condiciones para convertirse de forma inmediata en un delantero que marque las diferencias y que aporte sabiduría y experiencia cuando el vértigo se apodera de los partidos clave de la temporada. Y eso es puntual, cierto, exacto. Lo que da tristeza es que un jugador valorado de esta manera vaya a ser suplente, porque va a ser suplente de Rafinha. Y también, cuando uno lee esto,
trae a colación el tema selección, en donde se le critica, no se le valora de manera correcta. El técnico hace equipos para que James juegue, no para que Lucho opere. En ninguno de los dos casos debe condicionarse el equipo a una figura. En el fútbol de hoy eso no se hace. El Barcelona no gira en torno a Yamal. El Real Madrid no gira en torno a Mbappé. Y cuando gira en torno a Mbappé o a Yamal, pasa lo que les pasa. Uno no termina en la final de Champions teniendo el mejor ataque y el otro queda apeado y cambian al técnico. No se pueden hacer equipos en torno a jugadores. Eso hace parte del pasado. Cuando se armaba un equipo para que Maradona funcionara, o para que Cristiano operara, o para que Messi en el pasado fuera lo que fue. No, ahora esos jugadores hacen parte de un engranaje, de un equipo, y tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones de los demás. Que los derechos de jugar a la pelota los puedan ejercer mejor por su calidad, eso es muy distinto a que tengan menor obligación o que tengan que trabajar menos. No, deben y tienen que trabajar lo mismo que cualquiera otro. Que de pronto otro funcione mejor trabajando que jugando, eso es verdad. Y que estos funcionen mejor jugando que trabajando, eso es verdad. Pero todos, en su proporción, en su legítima y posible proporción, deben aportar en juego y en trabajo. Sin embargo, como se ha hecho en Colombia, entregarle el equipo a James y hacer un equipo en torno a James, yo diría que hoy por hoy tienen más derecho, si se quiere repetir en esa equivocación de hacer equipos en torno a un jugador, tiene más derecho Lucho Díaz que le armen el equipo a él. Y aquí están las razones, por las mismas que el Barcelona podría pagar 85 millones. En Colombia no se ha tratado bien a Lucho. En Colombia todos los elogios son para quien no los merece y los castigos para quien no los merece. Porque a Lucho se le ha dejado solo en la selección nacional. Por armar un falso 9 y acomodar a James, se le deja solo. Y no se le da el respaldo ni la compañía que tiene allá. No la compañía de hombres, sino desde el funcionamiento, desde lo operativo, desde la dinámica de juego en función ofensiva. Eso no se hace en Colombia. No se hace. Entonces, aquí están hablando de un jugador que va a aportar a un grupo y que tiene el talento suficiente para hacerlo y se le valora. En Colombia se opera totalmente diferente. Se le margina y se le castiga. Y se le castiga porque no solamente se le deja solo, sino que a la hora de la evaluación todos le echan la culpa y el agua sucia a él cuando los resultados no se dan y salvan a quienes no tienen salvación. De todas maneras, yo espero que esto no se haga por el bien de Lucho, porque él, con todas estas condiciones, no tiene por qué irle a cuidar la espalda a Rafinha y a nadie. Hablando de Mundial, ayer me preocupó lo que dijo Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos. Al exponer en una audiencia frente a la Cámara de los Representantes que están buscando formas de hacer turnos dobles en algunas de nuestras embajadas en todo el mundo debido a las solicitudes de visa. Y en ese sentido, y aquí viene el asunto futbolero, agregó en lo que se transformó en una importante advertencia, comillas, pero si aún no has solicitado una visa desde Colombia, probablemente no llegarás a tiempo para la Copa del Mundo 2026, a menos que logremos esos turnos dobles. Bueno, el que sí va a tener visado es el equipo nacional, pero ojo con este detalle para quienes quieren ir al Mundial del 2026 y hoy por hoy no tienen visa. Marco Rubio ayer
haciendo muy buen uso de un mensaje que le llega a todo el mundo, puso al fútbol de por medio y dijo, estamos colgados en el tema visas y muy seguramente en el puntual caso de los colombianos, por ahí no les alcanza para llegar al Mundial. Es que el Mundial es en un año. El Mundial no está tan lejos como uno cree. No, el Mundial está cerquitica. Está aquí nomás, a la vuelta de la esquina. Y va a haber problemas, por lo que veo. Hablando de mundiales, de pronto se le da a James jugar el Mundial con la decisión que ayer tomó la FIFA de abrir 6 cupos, pero no son 6 cupos nuevos, no, son 4 de reemplazo a aquellos que se hayan vencido en los contratos. Y, a ver, se los voy a, un poco en plastilina, ¿no? Se hacen contratos hasta que termine la temporada en muchos casos. Y las temporadas terminan el día 31 de este mes. Con la final de Champions se acaban las temporadas de los clubes. Y hay muchos que ahí terminan ya. Listo, se acabó. Y ya arreglaron con otros equipos o quedaron libres, lo que sea. Y resulta que les montan un mundial a mediados de junio hasta mediados de julio. Y entonces hay que prolongar, extender los contratos. Y en algunos casos, esos contratos pueden ser ampliados, pero en otros casos no. Entonces la FIFA abre este espacio que ayer quedó claro en cuanto a cantidad y en cuanto a limitaciones. Abre este espacio para que de 6, 4 reemplacen a esos jugadores que cumplen el contrato y no van a seguir o no les pueden extender el contrato, ¿no? Los que quedan libres, qué sé yo. El que después del 31 tiene el contrato terminado. 4 de esos 6 cupos. Y hay 2 cupos libres. En cualquiera de esos cupos libres podría entrar un jugador como James. Porque él ya tiene un contrato con el León y está jugando con el León. Y seguramente volverá al León. Pero la FIFA permite que 2 jugadores, 2, inicialmente habían dicho 1, 2 jugadores vayan libres por ese lapso de un mes a el equipo que los necesite. Es un refuerzo por mundial únicamente. El reglamento está clarito. El reglamento dice, yo aquí lo tenía, el reglamento dice que condiciones específicas. De los 6 refuerzos, hasta 4 pueden ser inscritos en sustitución de jugadores cuyo contrato finalice el 1 de junio. Está claro. Y hasta 2 pueden ser añadidos sin dar de baja a nadie, o sea, sin reemplazar a nadie, sumados, siempre que se registren al menos 48 horas antes del debut en el equipo del torneo. Los equipos deberán entregar una lista definitiva de hasta 35 jugadores en la que podrán incluir a esos 6 refuerzos siempre que hayan estado previamente en la lista provisional de hasta 50 jugadores. Este es otro detalle importante. Como han pedido una lista de 50, ahí tendrían que estar los 6. Y yo pues hasta ahora no he visto a James en ningún equipo en listas de 50. Los que han entregado la lista, porque hay otros que no la han entregado. Entonces, el condicionamiento está en que 4 son para reemplazar a los que tienen contrato vencido y 2 libres que solamente tendrán contrato con ese equipo con el que los lleve por el Mundial de Clubes. Mundial de Clubes que además transmitiremos aquí, porque nosotros en WIN sí clasificamos para el Mundial de Clubes. Con los mejores partidos. Tema espinoso, venta del Deportivo Cali. Generalmente cuando uno toca estos temas lo desmienten, ¿no? Normalmente, pasa siempre. Eso no es verdad, eso no es cierto. Conozco, dicen que hay varias propuestas, no lo sé, conozco una. Y esa una pide 2 cosas. Le aportará dinero al Deportivo Cali, siempre y cuando se convierta en sociedad anónima. Se están demorando mucho.
se convierta en sociedad anónima. Y dos, que no sea para tapar los huecos ahora. ¿Saben qué quiere decir eso? Lo que han hecho hasta ahora. No, es que viene un aportante, fulanito de tal, y va a poner no sé cuánta plata. Y es para tapar los huecos que estas malas directivas que ha tenido el Deportivo Cali en los últimos años han abierto. Que no son huecos, son unos huracos. ¿No? Eso parece, no sé, pareciera como el cráter de un volcán. Entonces tapan ahí y el problema sigue. Conozco una de gente importante, Plata Limpia, que desde hace rato ha hecho una oferta, ha hecho una posibilidad y ha dejado claras esas dos cosas. Primero, sociedad anónima. Y segundo, tienen que borrar todo eso que hay ahí y hacer un trabajo a largo plazo. Ponemos una plata, pero es para que esa plata rente, no es para tapar unos huecos de esos cráteres que hay. No, entra el dinero, refresca las arcas de la institución, se hacen pactos con acreedores y arranca ese proyecto con ese dinero de cara al futuro. No es que, no, deme la platica que es que yo voy aquí a tapar y yo me quedo. No, entre otras cosas, parece ser que tampoco quieren que muchos de estos dirigentes estén. Lamentablemente haya caído gente buena, pero por lo general muy malos administradores, todos. O no saben del juego, o no conocen el negocio, o son hinchas disfrazados de dirigentes, o cosas parecidas. Y eso es lo que ha hecho que el Deportivo Cali esté como esté. Han llegado empresarios, o padres de empresarios, a convertirse en presidentes o dirigentes, han saqueado a la institución desde las menores, que era de lo que se enorgullecía el Deportivo Cali, de su cantera, de sus fuerzas básicas, eso lo saquearon, lo volvieron un negocio personal. Un montón. Y ahí están, en esa auditoría, que en comienzo mucho ruido y después se hicieron los locos porque cayeron un montón. Pues bien, la gente que va a poner plata, yo no sé, ellos dicen que son muchos. Yo conozco un caso. Y los requisitos sine qua non son sociedad anónima y segundo, una proyección seria de cara al futuro. Nada más. ¿Y qué es una proyección seria? Nosotros entramos como socios, entramos a poner plata, pero no para tapar huecos, sino para hacer una estructura nueva y eso va a tapar los huecos, pero va a abrir un camino de cara al hecho de que esto sea una institución seria y respetable. Oiga, Santa Fe, ¿con quién irá a jugar la última fecha del campeonato? Porque aparecen todos suspendidos. Yermal Velázquez, 2 fechas por pelearse con un compañero. Qué vergüenza. Harold Mosquera, 2 fechas por pelearse con un compañero. Qué vergüenza. Ya me imagino que el doctor Méndez les ha impuesto una sancioncita económica, porque eso es lo que les duele. El bolsillo es lo que les duele. No les duele otra cosa. Daniel Torres, 1 fecha. Víctor Moreno, 1 fecha. Euil Murillo, 1 fecha. Hugo Rodallega, 1 fecha. Ya ahí van 6. Van 6. Afortunadamente ya consiguieron la clasificación. Me imagino que cuando la consiguieron empezaron a limpiar para poder llegar sanitos allá. Bueno, pero sí estamos esperando medidas disciplinarias desde la institución hacia este par de jugadores, que como todo, ¿no? Pasó con la selección Colombia, después de los bochinches, las pataletas y los berrinches y todas esas cosas en los 2 últimos partidos. No, si somos una familia, si nosotros nos amamos, nosotros nos queremos mucho. No, ¿cómo van a decir que hay problemas? Aquí no hay problema de ninguna clase. El ambiente laboral es extraordinario. Y además compartimos todo. Nos sacamos el pan de la boca para que el compañero pueda comer. Todo ese verso que meten para limpiar todas las embarradas que hacen, ¿no? En el caso de selección yo afortunadamente tengo pruebas de los berrinches. Sí. En el caso de Santa Fe, yo espero que el doctor Méndez apriete cinturón. Para terminar, hay nuevo sistema de copa, ¿no?
de Copa Betplay. Y así Songo Sorongo encuentro que es muy enredado, encuentro que se podrían, y ahí lo acabo de ver, se podrían encontrar en el mismo grupo dos equipos del mismo dueño, que entre otras cosas no sé por qué siguen con eso, pese a que está prohibido, don Hernando Ángel. Veo que hay la posibilidad de nóminas paralelas, porque si Millonarios juega contra Real Cundinamarca, pues no va a poner el mejor equipo. Entonces volvemos a lo mismo. Cuando hay esos cruces, normalmente se pierde competitividad, peso deportivo. Sí es importante que exista continuidad. Eliminados jugando, bueno, eso también tiene su carga, ¿no? Porque sí, van a seguir jugando, quiere decir que les van a ampliar los contratos a los jugadores. Pero resulta que esos partidos no producen económicamente. Ese es un tema que deben revisar en DIMAYOR. Y sí me da mucha pena, cualquiera sea el sistema, que a la Copa le hayan quitado el premio de la Libertadores y que le den uno de consolación, que es la Sudamericana. Yo creo que para potenciarlo antes que cambiar el sistema, lo que tienen que hacer es darle un mejor premio en lo económico al campeón y también la posibilidad de ir a Libertadores, que es el gran botín. Eso existía, lo cambiaron por Sudamericana y ahí terminaron de bajarle el perfil. Habrá que mirar un poquito más ese sistema. Todos los cambios, bueno, nos han vendido el cambio y el cambio ha resultado muy malo. Cuando a uno le hablan de cambio, no quiere decir que para bien, muchas veces va para mal. Y si no, pregunten en el país. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.